me corresponde ejercer la palabra. En primer lugar, debemos señalar que estamos hablando de situaciones límites. Estamos hablando de 3 situaciones en las cuales se encuentran mujeres que no se han puesto voluntariamente en dicha situación. Riesgo de su vida, inviabilidad fetal o una violación. Y por tanto, la legislación que corresponde aplicar es una legislación que también sea comprensiva justamente con la víctima, con la mujer que está en algunas de las 3 causales que, insisto, son causales límite. Como señala Corcoy, en un Estado de Derecho existen una serie de deberes jurídicos que los ciudadanos deben cumplir en el desarrollo de determinadas actividades. Piénsese, por ejemplo, en las obligaciones sanitarias. El cumplimiento de esos deberes en la sociedad en la que conviven personas de diferentes creencias, de diferentes ideologías, de diferentes credos, todas tienen derecho a ser respetadas en sus convicciones. Plantea obviamente una serie de conflictos de intereses, ya que entran en colisión derechos y deberes de personas que tienen distintas creencias. En este contexto, la primera pregunta ¿es legítimo que la visión o la creencia de unos obligue a otros? La objeción de conciencia se suscita entonces cuando el cumplimiento de un deber jurídico entra en conflicto con el ejercicio de la libertad ideológica, de creencias o de la persona obligada por ese deber. En mi opinión, la objeción de conciencia puede tener reconocimiento jurídico, justificando lo ilícito solo cuando la realización de ciertas actividades a las que se está jurídicamente obligado entran en conflicto, en primer término, con el derecho fundamental al ejercicio de la libertad, en especial en aquellos casos en los que el cumplimiento del deber jurídico implica una agresión a las convicciones ideológicas del obligado jurídicamente. Pero además, ese respeto a la libertad resulta avalado y debe ser necesariamente ponderado por el principio de igualdad, principio que solo se cumple desde una perspectiva material cuando se respetan las diferencias que surgen en el ejercicio de esa libertad e igualdad. Obviamente estamos en presencia de una disquisición personal. Algunos dirán institucional, no es mi caso. Cuando se respetan las diferencias que surgen en el ejercicio de la libertad ideológica de todos los partícipes en la vida social, y es en ese contexto el respeto que los principios de libertad e igualdad se encuentran, por consiguiente, cada uno de los lados de una balanza y se ponderan. Cuando entran en conflicto el derecho a la libertad ideológica con un determinado deber jurídico de actuar o eventualmente incluso de omitir. Por ello es que a pesar de que el Estado, en cuanto a Estado de Derecho, está obligado a respetar la libertad de conciencia de todos los ciudadanos, también lo está de cumplir igualitariamente con los derechos que corresponden a los ciudadanos y obligar coactivamente a que se cumplan. Por ello, entonces, la persona que resultaría afectada por el incumplimiento del deber jurídico, por ejemplo, la mujer que está justificada para interrumpir el embarazo, como ya lo hemos aprobado en esta comisión, como consecuencia del ejercicio del derecho a la libertad ideológica de otra persona, tiene derecho, en base al principio de igualdad material, obviamente, a que esa actividad sea realizada por otra persona no objetora, es decir, la garantía de servicio. Ya lo planteaba el senador Durresti. ¿Tendrá el mismo derecho una mujer que vive en una zona aislada, donde el único médico habilitado es objetor de conciencia, a que se le practique la interrupción del embarazo? ¿Estará cumpliendo el Estado el deber jurídico de dar adecuado servicio? En ningún caso puede entenderse la libertad como un derecho absoluto. Nuestros códigos, el Código Civil, el Código Penal, nuestra Constitución Política, son limitaciones a la libertad. La Constitución Política garantiza la libertad de los ciudadanos, pero también limita las facultades y obligaciones del Estado. Pero a su vez también limita las libertades ciudadanas en función de la compatibilidad necesaria en virtud de valores, principios y reglas constitucionales para la adecuada convivencia en sociedad.
El ejercicio de la libertad de una persona tiene como primer límite el ejercicio de la libertad de terceros y de su derecho a un trato igualitario. El Tribunal Constitucional alemán ha definido la objeción de conciencia como toda decisión seria de carácter moral, es decir, orientada en las categorías del bien y del mal que el individuo experimenta internamente en una determinada situación, como algo vinculante e incondicionalmente obligatorio, de tal forma que no puede actuar contra ella sin violentar seriamente su conciencia. Se trata entonces, al decir del Tribunal Constitucional alemán, de un concepto de carácter subjetivo, que por lo mismo nunca puede constatarse empíricamente, sino que, a lo sumo, deducirse, con los medios de prueba reconocidos legalmente, de la conducta externa del individuo, situando su objeción en un determinado contexto de datos externos, estos sí fácilmente comprobables: pertenencia a un determinado grupo religioso, actividades profesionales, adscripciones personales, etc. La objeción de conciencia en el proyecto se regula en el artículo 119 ter, que señala expresamente que el médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el inciso primero del artículo 119 podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud en forma escrita y previa, y sigue con la regulación. Si el médico cirujano que ha manifestado la objeción de conciencia es requerido para interrumpir un embarazo, tendrá la obligación de informar de inmediato al director del establecimiento de salud. ¿Qué pasa con la mujer que requiere de dicha intervención? Se establecen en el inciso primero las formas. La regulación de la objeción de conciencia en el proyecto resulta necesaria, en mi opinión, para hacerse cargo del hecho de que nuestra Constitución política garantiza dignidad, autonomía y libertad de conciencia de las personas, que en el caso en concreto, que el proyecto regula, y me parece que eso se puede compartir. Una materia de una envergadura moral y filosófica de gran trascendencia que bien puede implicar que el médico tratante considere que obrar conforme a lo mandado por la ley genere en él un verdadero y serio conflicto entre sus deberes de conciencia y el cumplimiento de la ley penal, cercano a la situación de un estado de necesidad por el conflicto de deberes. El hecho de que la objeción de conciencia esté regulada en la propia ley es una circunstancia excepcional, que solo refuerza la idea que para el legislador la posición del médico asume una especial relevancia dentro del proceso de interrupción del embarazo. Es vital, que justifica respecto de él, y en principio solo de él, que se establezca ex ante la posibilidad de objetar. Ahora, lo anterior no es óbice, como ha sucedido en otros temas de relevancia jurisprudencial, para que quien considere que sus derechos fundamentales puedan verse lesionados por su obligación profesional o técnica de concurrir a un procedimiento de interrupción del embarazo, puede reclamarlo por vía de una acción de protección o de otra naturaleza cautelar. Es la propia Carta Fundamental la que establece acciones de protección de los derechos. No puedo sino estar de acuerdo, entonces, y me parece necesario dejarlo expresamente establecido en el texto, que tal como lo ha afirmado con toda claridad el Consejo Constitucional francés, cuando en la década del 70 decidió sobre el proyecto de ley sobre la interrupción del embarazo en ese país, la objeción de conciencia es de naturaleza estrictamente personal y de ello se deriva que ni el director ni el jefe del establecimiento o de los hospitales públicos o servicios públicos pueden hacerla extensiva al resto del personal que trabaja en esos recintos. Creemos entonces que no deberían existir inconvenientes en admitir la objeción de conciencia del médico, pero solo de él, que se niega a participar en una interrupción legal del embarazo, siempre que naturalmente ello no impida el derecho a la mujer legalmente reconocido y que el aborto pueda ser realizado por otro médico. Resulta claro entonces que en los supuestos de aborto, la organización de los centros hospitalarios y de salud deben prever mecanismos necesarios para garantizar la igualdad de derechos. Y por ello que es tremendamente relevante que este proyecto y compromiso del Gobierno de establecer en los centros de atención de salud públicos, en la red asistencial de salud, los recursos suficientes médicos para poder garantizar la prestación del servicio, aún frente a la objeción de conciencia de un determinado
profesional. Es la propia ley, a mi juicio justificadamente, la que regula que la objeción de conciencia del médico podrá ser incluso rechazada únicamente en los casos en que, debido a la urgencia, sea en relación a la primera o tercera causal, no existan otros profesionales disponibles para la práctica de la interrupción del embarazo. En estos supuestos, quien haya manifestado su objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando no exista otro médico cirujano que pueda realizar la intervención. Lo mismo sucederá si es inminente el vencimiento del plazo establecido en la causal de violación, por cuanto no se justificaría o no se entendería una objeción de conciencia sin prestación de servicio cuando este legislador ha puesto un plazo en la causal de violación, la única con plazo. En mi opinión, las consecuencias concretas de la redacción del proyecto son bastante razonables, en el sentido que pondera adecuadamente el derecho a la autodeterminación y la conciencia del médico y el de la vida, dignidad e integridad personal de la mujer, permitiéndose en principio que un médico, por motivos éticos o religiosos o de otro carácter, decida no llevar a cabo una interrupción del embarazo y no pueda ser obligado a ello, salvo en el caso que se trata de una indicación exclusivamente terapéutica o ética. A pesar de que la ley no lo disponga explícitamente, resulta evidente que, reconocida la objeción de conciencia al médico y dado que ella no excluye el deber de cuidados de terceros que posee facultativo, se deben cumplir las siguientes directrices. La decisión de rehusar el tratamiento abortivo no debe poner en riesgo la vida de la madre. La decisión de objetar debe ser comunicada junto con la derivación del paciente a otro médico o a un centro o facultativo habilitado para la práctica de la interrupción del embarazo. No quedaría comprendido, por lo tanto, el rechazo adicional a la obligación de informar o derivar. Tercero, las objeciones no deben implicar una negación sistemática de los servicios médicos a la mujer y una consecuente vulneración de sus derechos reproductivos. La objeción de conciencia libera al personal médico de la actuación coetánea en la intervención abortiva, pero no comprende intervenciones o atenciones del cuidado anteriores o posteriores. Y la objeción se vincula con el acto de intervención directa sobre la vida del feto y los procesos también directos de colaboración con dicho acto, mas no con servicios laterales o indirectos, como la toma de muestras, entrega de medicamentos u otros. En definitiva, en mi opinión, la objeción de conciencia debe ser consignada para el médico, jamás para una institución. Las instituciones no tienen conciencia, las conciencias las tienen las personas naturales y por tanto solo ellos son aquellos que pueden ejercerlas. Para finalizar, es tremendamente relevante tener la posibilidad de tener prontamente una ley en esta materia, dada una realidad social, que mientras se discute largamente este proyecto, tenemos mujeres afectadas en estas tres causales. Por ello es que, si bien creo en la necesidad de establecer la objeción de conciencia respecto solo del médico, si su ampliación solo al equipo médico que está en el pabellón garantiza la aprobación de este proyecto, concurriré también con mi voto favorable.